Bien, muy buenas noches estudiantes de física. Bueno, entonces vamos a hacer esta sesión virtual para irnos colocando al día con algunas temáticas que son importantes para o que son transversales a todas las. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Listo, entonces voy a compartir y si hay algo, diga, por tanto, algo que no comprenden, algo que no entienden, me lo hacen saber. Ahí creo que les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces para asistir las dos sesiones que hemos hecho, que se hicieron el 28 de agosto y el 4 de septiembre, están aquí ya subidas para respectiva consulta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy lo que vamos a trabajar es lo que son las razones trigonométricas, que es un temita de matemática importante y que utilizamos pues no todos los días, pero sí con mucha frecuencia durante los cursos de física. Es importante manejar todo lo que tiene que ver, al menos desde el punto de vista, o al menos en lo que son las razones trigonométricas. Yo creería, digamos, por las ocupaciones que tengo, pues que se me facilita en jornadas cortas 20, 30 minuticos desde las 8 para futuras sesiones y pues creo que es un horario que se ajusta mucho a varios estudiantes que pues en el día a la hora. Bueno, entonces las razones trigonométricas, como su nombre lo dice, las razones trigonométricas pues son cuando hablamos de razones en matemáticas quiere decir que estamos hablando de la operación división. Cuando decimos razones o relaciones hace referencia a la operación división. ¿Cuáles son los objetivos de esta pequeña asesoría? Es conocer las relaciones trigonométricas, eh, conocer las relaciones trigonométricas que son seno, coseno y tangente y utilizarlas para resolver situaciones, problemas que requieran determinar valores de las longitudes en los triángulos. Hay que aclarar o hay que tener en presente que eh, los, las razones trigonométricas solo se aplican a este tipo de figuras, a los triángulos rectángulos. A ningún otro tipo de figura se le puede aplicar una razón o relación trigonométrica. Un poco de historia, pues digamos los triángulos han sido parte de la cultura de la humanidad, son unas estructuras que el hombre ha utilizado desde los inicios, desde que empezamos a desarrollar todo lo que se llama ciencia. Identificó, digamos, en este tipo de estructura algunas relaciones muy importantes que le permitieron desarrollar muchos instrumentos y desarrollar, digamos, toda, digamos, la, la digamos, la ciencia, la matemática como la conocemos hoy en día. De los triángulos, recordar algo rapidito, que tenemos triángulos acutángulos, que son aquellos triángulos que tienen todos sus ángulos menores a 90 grados. Tenemos triángulos obtusángulos, que tiene uno de sus ángulos mayor de 90 grados. Y tenemos, como les dije anteriormente, el triángulo rectángulo, que es este nuestro elemento a partir del cual o con el cual nosotros podemos o que es el único triángulo de esos tres que aparecen ahí a los que le podemos aplicar lo que son las relaciones trigonométricas. Debemos recordar antes que nada que esos triángulos tienen unos nombres propios. Resulta que se llama triángulo porque tiene un ángulo 90 grados, ¿de acuerdo? Primera observación. Segundo, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Clasificación. El ángulo que no forma el ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Está ubicado enfrente del ángulo recto. Algunos estudiantes lo definen como el lado más largo de ese triángulo, de los tres lados que están ahí. Y según la ubicación del ángulo, los catetos se pueden clasificar como adyacente o como opuesto. Entonces, si yo ubico el ángulo en esta parte inferior, ese ángulo se llama tita. El cateto que está cerca se llama cateto adyacente y el cateto que está más lejos a él, cuando digo a él me refiero al ángulo, se llama cateto opuesto. Esta clasificación es importante y necesaria tenerla clara, porque a partir de ellas que vamos a definir las relaciones trigonométricas.
Entonces vamos a hacer un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que este es un triángulo rectángulo. Y voy a suponer que, bueno, aquí quiero escucharlo, listo, aquí les voy a hacer preguntitas. Vamos a llamar este ángulo alfa. Ese símbolo que parece un pescadito se llama alfa. Vamos a colocarles nombres a esos lados. Entonces, por ejemplo, lado A, listo. Entonces vamos a llamar este lado A, vamos a llamar este lado B y vamos a llamar este lado C. Entonces, les pregunto, si tomo como referente este ángulo, que es el ángulo alfa, que estoy aquí coloreando en color verde, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿A o B? Opuesto, recuerden que el opuesto es el que está más lejos o el que está enfrente. Y adyacente es el que está pegadito. Bueno, entonces, primero una cosa. ¿Cuáles son los dos catetos? Recuerden que los dos catetos son los dos lados que forman el ángulo 90 grados. ¿Cuáles son los dos lados que forman el ángulo 90 grados? ¿Cuáles son los dos lados? ¿Cuál? El correcto. Correcto. Una cosita acá. Analizo el audio. Listo. ¿Me pueden hablar un momentico para mirar una cosa? Hola, hola. No, hombre, no me está funcionando el audífono. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Hola, señor. sí. Bueno, voy a pegarme un poquito más al compo. Listo. Entonces, les decía, ustedes me dijeron que entonces los catetos son A y B, ¿de acuerdo? Ahí estamos claros, ¿vale? Entonces, si los catetos son A y B, quiere decir que la hipotenusa tiene que ser C. ¿Es claro eso? A y B son los Sí, catetos. señor. ¿Y la hipotenusa qué vendría siendo, profe? ¿No sería otro cateto? No, C es la hipotenusa, es el tercer lado. Ah, ya, ahora sí le entendí, profe. Sí, si un triángulo tiene solo tres lados. Si A y B son los catetos, el otro ángulo, el otro lado que no forma el ángulo recto es la hipotenusa, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ahora sí ya le entendí, profe. Listo. Es que no estaba mirando el dibujito, entonces no entendía. Ah, listo. Entonces, hay un lado que está pegadito al ángulo alfa. Ese lado es B. Tanto B es el cateto adyacente porque está pegadito. ¿A quién? Al ángulo en cuestión. Y el lado A está lejos del ángulo, o sea que el lado A es el cateto opuesto. ¿Listo? ¿Estamos claros con esa clasificación? Sí, ahora sí, entendido. Vale. Bien. Sigamos entonces. Listo. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Listo, ahora sí le escucho por los audífonos. Perfecto. Listo, sigamos entonces. Bien. Bueno, entonces lo que les decía, acá este dibujo está mucho más bonito. Entonces aquí, por ejemplo, el ángulo recto, recuerden que el ángulo recto se representa por este símbolo, que es este recuadro. Los dos lados que forman el ángulo recto son C sub X y C sub Y. Cuando la letra está pequeñita se dice sub, C sub X, C sub Y. Esos vienen a ser los catetos y H, que es el lado que está enfrente del ángulo recto, se llama la hipotenusa.
¿Listo? Bueno, entonces resulta que cuando tengo estos tres elementos, tengo estos tres valores de los lados, entonces usted puede hacer solamente con tres elementos, puede hacer parejas, las siguientes posibles parejas. ¿Cuáles? Usted puede dividir C sub y en H, C sub X en H, C sub X en C sub Y, C sub Y sobre C sub X, o lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, vamos a nombrar o a estudiar para este caso, para estas relaciones trigonométricas básicas, estas primeras divisiones. ¿Listo? Entonces, quiero volver a hacer otro ejemplo de triángulo hasta que les quede claro. Voy a hacer un triángulo, voy a dejarlo diferente. Y voy a utilizar letras diferentes. Y voy a utilizar un ángulo diferente. O sea, letras diferentes. Esto es una N, bueno, una N. Y esta es, por ejemplo, una R. Listo, primera pregunta. ¿Cuál de este triángulo rectángulo, cuáles son los dos catetos? Entonces sería el B, el N y el M. Correcto, ¿Sí? correcto. Y entonces, correcto. Y el R sería la hipotenusa. Perfecto, muy bien, excelente. Ya quedó clara esa parte. Entendido. Sí, es que si no tenemos que entender eso para poder mirar las relaciones, si no vamos a embolatarnos ahí con eso. Ahora, después escojo el ángulo, porque mira, puedes escoger este ángulo que lo estoy resaltando en color azul, o este que está acá arriba donde estoy moviendo el cursor, pero no lo voy a rayar. Puntualmente voy a escoger este ángulo beta, esa letra se lee beta. Ahora, según el ángulo escogido, se clasifican el cateto opuesto y el adyacente, ¿de acuerdo? Tener presente eso. Entonces, primera pregunta. Entre M y N, que ya sabemos que son los dos catetos porque forman el ángulo 90 grados, ¿cuál es el cateto adyacente? El M, Correcto, muy bien, porque está pegadito, mira, está pegadito ¿a quién? porque Al está ángulo. pegadito del ángulo. Y Correcto. el N es el opuesto porque está enfrente Del ángulo del ángulo. seleccionado, que es beta. Ajá, Exacto, correcto, muy bien. que es beta. Excelente. Entendido. Listo, ahora sí entonces vamos a empezar a mirar, a darle forma a esto de las relaciones que ustedes han escuchado desde que empezaron a ver trigo, cuando a veces para algunos tal vez fue algo mortificante, para otros fue algo agradable, pero lo hemos escuchado desde hace rato, los que tenemos más o menos unos 15 años. Entonces, resulta que cogieron los triángulos rectángulos y empezaron a medir los lados de sus catetos y su hipotenusa, y empezaron a hacer divisiones entre esas medidas. Y entonces dijeron, listo, vamos a escoger un ángulo, por ejemplo, escojamos este ángulo de este triángulo rectángulo, vamos a ponerle un nombre, alfa, y vamos a ponerle un nombre a la división entre el valor del lado del cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa. Ese nombre que le vamos a poner a esa división en particular de esos dos lados de ese triángulo, le vamos a poner seno. Después dijeron, listo, ahora miremos, hagamos otra división, no entre el cateto opuesto y la hipotenusa, sino entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Listo, pongámosle un nombre, lo llamaron coseno. Y entonces dijimos, listo, otra posible pareja de datos que puedo dividir pueden ser el cateto opuesto al ángulo alfa sobre el cateto adyacente al ángulo alfa, y a esa división le llamaron tangente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las relaciones trigonométricas? Son las divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Según los lados que yo divida, esa relación trigonométrica le ponen un nombre. Si divido el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces pues eso lo voy a llamar, si divido el cateto opuesto sobre la hipotenusa, yo a eso le voy a llamar seno. Pero si divido el cateto adyacente sobre la hipotenusa, a eso le van a llamar coseno. Ahora, si divido el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, eso le vamos a llamar tangente. Simplemente son nombres que le pusieron a esas divisiones, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta.
Vamos entonces a mirar ejemplitos, que esto digamos lo entendemos más cuando empezamos a mirar ejemplos, pero antes tenemos que conceptualizar una información importante. Es muy frecuente. Profe, una pregunta, Sí, y señora. es curiosidad. O sea, pero no tiene ninguna relación el nombre con lo que divide. O sea, es que como que no tiene, o sea, pienso yo que es como que no relacionan el nombre con algo que haga, con algo que, entonces no sé, ¿tiene alguna relación eso o no? Simplemente le pusieron ese nombre y ya. No, simplemente es un nombre y ya. O sea, debe tener algún Listo. significado, tal vez desde el punto de vista de la palabra, tiene que significar tal vez algo, eh, digamos, la persona que lo inventó, pero realmente no. Esa es una tarea que me acaba de poner. Averiguar Ay, cuál lo es. siento, profe, pensé No, que no, pero sabíamos. eso está bien, gracias. Me cuenta que hice una pregunta curiosa, pero es interesante. ¿Por qué se llaman así? Bueno, voy a ponerme a averiguar. Después les cuento. Listo, entonces, cuando averigüe. Entonces, mira, Bueno, investiguemos los dos. entonces, mira siempre hay como se establece, digamos, una visual. Y a partir de esa visual vamos a determinar si el ángulo de referencia es un ángulo de elevación o si es un ángulo de presión. Si el observador, primero que todo, se ubica el observador pues pueden ser los ojos de una persona, puede ser un dispositivo que me permita visualizar como un microscopio, unos binóculos, una lupa, lo que sea. Entonces, a la altura del observador se coloca una línea horizontal imaginaria. Si el ángulo o el objeto al cual tengo que mirar está por encima de esa horizontal, se dice que eso es un ángulo de elevación. Ahora, si después de que se trace la horizontal, el ángulo o el objeto a observar tiene que mirar hacia abajo, se dice que es un ángulo de presión. Ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos, esto es el ojo. ¿Listo? Entonces, a la altura del ojo trazo la horizontal. Y desde ese ojo queremos mirar a... Esto es un edificio, ¿vale? Repitis, profe, ¿a la altura de qué? No le entendí. La altura del observador. Colocamos la Ah, horizontal. ya, ahora sí, ya le entendí. Y queremos mirar este punto. ¿No? Queremos mirar hacia ese punto. Entonces, ¿hacia dónde tengo que mirar? Tengo que mirar hacia arriba. Como tengo que mirar hacia arriba, quiere decir que eso es un ángulo de elevación porque tuve que mirar hacia arriba. Simplemente es un concepto. ¿De acuerdo? Ahora, lo contrario. Si digamos estoy acá, en la parte superior de algo, aquí está el ojo, y quiero mirar este punto de acá, ¿hacia dónde tengo que dirigir la mirada? Tengo que dirigirla hacia abajo. Entonces quiere decir que esto es un ángulo de depresión, porque tengo que mirar hacia abajo para ubicar el punto o lo que quiero observar. ¿De acuerdo? Son simplemente conceptos para que tener en cuenta cuando me hablen de esas dos palabritas. Esas frases, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Listo. Otro aspecto importante para tener en cuenta, el uso de la calculadora y cómo se utiliza. Entonces, si estamos trabajando los ángulos en un sistema sexagesimal, es decir, que tengo la circunferencia y la circunferencia la divido en 360 partes, cada partecita de esas recibe el nombre de grado. Entonces, si la voy a trabajar en sistema sexagesimal, debo poner la calculadora en modo grados. En las calculadoras aparece DEG. ¿Cómo hago para que aparezca el DEG? Primero oprimo esta tecla que está en la parte superior izquierda, después la tecla Mode, y al oprimir la tecla Mode me va a aparecer un menú de opciones de las cuales yo tengo que seleccionar la que me permita a mí realizar los cálculos según la forma en que estoy presentando los grados. Entonces, si los grados los estoy representando en el sistema sexagesimal, escojo DEG. Pero si estoy presentando los grados en forma de radianes, escojo la opción RAD. Cuando me doy cuenta de lo uno y de lo otro, porque por ejemplo, cuando me dicen el ángulo es de 95 grados, aquí
ya esta notación me está diciendo que este está en sistema sexagesimal, debo poner la calculadora en modo grados. Pero si me dicen que el ángulo es de pi radianes, y aquí me están diciendo que debo poner mi calculadora en el modo de radian. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Simplemente estamos acomodando la información, ajustándonos para empezar allá a desarrollar ejercicios. Y tenemos acá el primero. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, eso se los dejo ahí para que lo revisen, pero quiero hacer es vamos a rayar un hito. Estos de acá abajo pues los pueden ver, yo obviamente les puedo enviar la diapositiva y ahí miran el paso a paso. Pero entonces vamos a mirar algunos desarrollos y verá que no es tan difícil. Entonces mira, tengo lo siguiente, tengo un triángulo que es rectángulo y por ejemplo me dicen que este triángulo que es rectángulo, me dan este ángulo, me dicen que este ángulo es de 35 grados, me dicen que esta es una altura de 10 metros y me piden que determine todas los dos ángulos, perdón, el ángulo faltante y los dos lados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar vamos primero que todo, vamos a determinar x. Vamos a empezar por ahí. Entonces voy a organizar la información. Entonces los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el ángulo, en este caso es de 35 grados, y tenemos que el dato conocido, que es 10 metros, es el lado, es el cateto opuesto o adyacente a B, a 35 grados, los escucho. ¿Es opuesto o adyacente? ¿Están ahí? Adyacente, profe. Adyacente, profe. Es que no veo bien, profe. Válgame Dios, esos dibujitos de mi teléfono son muy chiquiticos. Mira que 10 metros está enfrente de 35 grados. Si está enfrente quiere decir que es el cateto opuesto. Sí, no, profe, es que estaba mirando el cuadrito y no el ángulo. Listo. Estaba puesto los ojos en otra parte. Ya. Y Y es el cateto opuesto o adyacente. Sí, entonces, no es el opuesto, es el opuesto, no el adyacente. Porque los opuestos sería el X, que es el que está pegadito del ángulo. ¿Sí? No, 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 no. Ay, no, entonces estoy todo loca, pero a ver, profe. Es el que le puso los 35 grados, ¿sí? Sí. Entonces, Ese es el el, ángulo de referencia. sí, por eso, profe. El del cuadrito es el de referencia. El que No, vamos a hacer es el... el del cuadrito es el ángulo 90 grados, o sea, el que acabo de Ajá, pintar en color verde. Como el del ajá. cuadrito es el ángulo Ese no es el que estamos mirando, profe. exacto, 10 Entonces es metros. el que tiene la letrica rarita. No, ¿cuál letra rara? ¿Sí? Esa cosita que parece ahí una I al revés. No, pero entonces, pero hago entonces el triángulo más grande que Bueno, pues este. otra vez, profe. Repites porque estamos perdidos. Sí, sí me di cuenta. Bueno, entonces mira, Es que eso de no mirar el dibujito con harto detalle no funciona conmigo. listo, hacer el dibujo más grande. Ande. Bueno, este me olvidó qué letra era. Voy a ponerle otra. Voy a poner otras letras. La Y, profe, ¿no era la Y? Bueno, no importa. Era X y Y, profe. Arriba Era iba. X y Y. Bueno, con eso le cambiamos otras letras y no nos acostumbramos a unas solas. Entonces, primero, ¿qué lados forman el ángulo de 90 grados? Primera pregunta, ¿qué lados forman el ángulo de 90 grados? El X y el M. ¿Cuál M? Ahí dice 10 metros.
Ah, pues su merced le puso 10 metros, pues uno dice que se llama M. No, Usted sí es. 10 metros. Entonces, 10 metros y X forman el ángulo 90 grados. Entonces 10 metros y X Ándale, son los catetos. ¿Listo? ¿Claro esa parte? listo. Ah, sí, entendido. Si 10 metros y X son los catetos, R ¿quién es? R es Es la hipotenusa. la hipotenusa. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, vamos a ponerle a este ángulo, vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarlo alfa. No, alfa no porque se parece a esta R. Vamos a llamarlo, por ejemplo, beta. Bet. Listo. Bueno. Entonces empecemos. Vamos a hallar el valor de X. Vamos a hallar X. Hijo de puta, está dando calor, por Dios. ¿Listo? Bueno, Ujú. entonces vamos a hallar X. ¿Qué pasa? X, ¿quién es? X es el cateto, ya dijimos que X es un cateto, pero X es el Ajá. cateto opuesto o adyacente a 35 grados. Es la primera pregunta. A los 35. Bueno, entonces X vendría siendo ¿X está pegado o está lejos a pe- 35 grados? pegado de 35 O sea grados. que es el adyacente. O sea que es el adyacente. Y el opuesto sería 10 metros. Correcto. Y 10 metros es Es el el cateto opuesto. opuesto. Ve que es que uno cuando mira la vaina más grande, y el dibujo más grande, ahora sí entiende. Sí, correcto. Listo. Entonces, eh, vamos a analizar lo siguiente. Queremos averiguar el cateto adyacente y tenemos el valor del cateto opuesto. Nos devolvemos a las relaciones y Ah, no, vemos bueno, sí. cuál de las tres, cuál de las tres tiene esos dos valores, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál de las dos? ¿Seno, coseno o tangente? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sería el seno, ¿no? Es el No, cateto, estoy preguntando, no, no, ¿cuál de el las tres, cateto alto. escuche, cuál de las tres Mm, relaciones tienen cateto La opuesto, tangente. exacto, y cateto La adyacente? tangente, sí. La única que tiene esos dos datos es la tangente, porque la tangente ¿qué es? Cateto opuesto dividido sobre cateto adyacente. Que tenga esos dos datos, ¿listo? De la única que tiene esos dos datos, ¿cuáles dos datos? El cateto adyacente y el cateto opuesto. Es la función, es la relación trigonométrica tangente. ¿Qué dice la tangente? La tangente dice que es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces vamos a reemplazar, ¿listo? Vamos a reemplazar. ¿Reemplazar por quién? Pues por los valores de nuestro ejercicio. ¿Cuáles son los valores de nuestro ejercicio? Entonces empezamos por escribir tangente. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo son 35 grados. Arriba va el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Mira, acá dice 10 metros. Entonces escribo 10 metros arriba. Dividido sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es X. No sé cuál es. Pues entonces tengo que escribir la letra que lo representa. Ahora debo despejar. Entonces despejar ¿qué es? Que la X quede sola. Como hemos visto en las tutorías, esta que está dividiendo a la derecha, debo pasarlo a multiplicar a la izquierda. Entonces eso es lo que hago. Estaba en la derecha, pasó a la izquierda a multiplicar. Y acá esto me da 10 metros. X por tangente de 35 es igual a 10 metros. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto que está multiplicando, pasarla a dividir. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque pues la idea es que la X, que es la incógnita, quede sola. Pasarlo a dividir es escribirlo aquí debajito.
tangente de 35. Y el resto de la expresión pues la escribo, que son 10 metros acá y aquí X. Ahora, ¿qué hago? Pues saco la calculadora y digito esa información, teniendo en cuenta que voy a tener la calculadora en modo grados. Entonces, ¿cuánto da eso? Ayúdenme ahí con la calculadora cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué sería? Para acá tener como una idea. Entonces, primero ponerlo en modo grados, o sea que en modo D. Después, ¿qué hago? Escribo, oprimo 10, 1, 0, dividido, tangente, 3, 5, igual. Eso es lo que hago en la calculadora. Recuerden que debemos usar calculadora, ¿no? ¿Cuánto les da? A ver. ¿Cuánto les dio? A ver, ¿cuánto les da? Entonces mira, es 10 dividido en, ¿esto cómo trabaja? En tangente de 35 igual. Espera que mire, por ejemplo esta calculadora está aquí en modo radianes, debo pasarla a modo grados. Vale, otra vez igual. 14.28, ¿listo? Si están ahí. Listo, entonces esto nos da 14.28 metros. Preguntas a ver del proceso. Preguntas. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Yo, por ejemplo, una. Sí, no encontré mi calculadora, pero sí. Sí lo estoy entendiendo. Después haré la tarea porque no encontré la calculadora. Entonces mira, esta la acabamos de calcular y nos dio 14.28. ¿Listo? ¿Qué nos falta calcular? La hipotenusa y este ángulo de acá que lo llamamos beta. ¿Listo? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la hipotenusa. Vamos a calcular la hipotenusa. Listo. Entonces, ¿qué necesito para calcular la hipotenusa? Por ejemplo, necesito un lado, cualquiera, ya tengo dos de los catetos, entonces por ejemplo quiero tomar el lado de 10 otra vez. Ya sabemos que 10 metros es el cateto opuesto a 35 grados, eso ya lo sabemos del proceso anterior. Y queremos saber calcular R. R es la hipotenusa. Entonces, cuando yo organizo la información aquí en las relaciones trigonométricas, debo tener un ángulo, bueno, debo tener, digamos, dos datos, ¿sí? Dos datos, que bien, pueden ser dos lados del triángulo rectángulo o un lado y el ángulo. Y además de eso, pues debo saber a quién quiero averiguar, quién quiero calcular.
Entonces en esta organización de la información conozco el lado de 10 metros, conozco el ángulo de 35 grados y quiero calcular la hipotenusa, ¿vale? Entonces, vamos a ir a las relaciones trigonométricas y vamos a buscar, escuchen, una que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. Entonces nos devolvemos y miramos. ¿Cuál tiene cateto opuesto e hipotenusa? El seno. Seno, correcto. Entonces en este caso la relación trigonométrica que voy a utilizar es seno. O sea, ¿qué depende o sea, cómo yo sé cuál utilizar? Pues porque yo organizo la información y según la organización de la información sé cuál utilizar. Entonces mira, ¿qué tiene la relación trigonométrica de seno? Tiene el cateto opuesto y la hipotenusa, que son los dos valores que encerré acá. ¿Listo? Ahora la escribo con los valores propios de este ejercicio. Entonces digo, seno del ángulo, que son 35 grados, es igual al cateto opuesto, que es 10, sobre la hipotenusa, que no sé cuál es, solo sé que le pusieron la letra R. ¿Listo? Y entonces lo mismo, empiezo a despejar. Este está dividiendo, paso aquí a multiplicar. Es como repetir el proceso anterior, pero con otros valores o con otra relación trigonométrica. Ahora, este aquí está multiplicando, entonces pasa a dividir. Dividir es que se escribe abajo. Saco la calculadora, que por ahí me dijeron que no la encontraron. 10 dividido en seno 17. de 35. ¿Cuánto les da? Opción de anda. ¿Cuánto les da? 17.4. Correcto, 17.4. O sea que esta hipotenusa mide 17.4 metros. ¿Qué nos falta? Nos falta averiguar nos falta averiguar el ángulo, pero eso es lo más fácil que hay de lo que vamos a hacer hoy. Ya les muestro cómo es. Borro esto. Listo, entonces terminamos con el ángulo. Entonces, para el ángulo vamos a volver a hacer otra vez, por tercera vez, el triángulo. Este es de 90, este es de 35, este lo llamamos beta, este es 10, este nos dio 14.7 y este nos dio 17.4, creo. Ah, no, 14.28, este es 14.28 y este nos dio 17.4, listo. Entonces mira, para esta parte es muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay una teoremita que me dice que si usted suma este ángulo que es de 90, este ángulo que es beta, que no sé cuánto es, y este ángulo que es 35 grados, esos tres ángulos se llaman los ángulos internos del triángulo. Cuando usted los suma, cuando usted suma 90 grados, que es este de acá, con 35 grados, que es este de acá, con este que es beta, que no sé cuánto vale, siempre le va a sumar 180. Y eso se cumple para cualquier triángulo, sea rectángulo o no sea rectángulo. Para todo triángulo, si usted suma los tres ángulos internos, eso siempre da 180. A partir de ese principio usted puede calcular fácilmente B. Entonces va a sumar estos dos, 90 más 35 me da 125. ¿Sí? Y ahora va a despejar beta. Esto está sumando, vamos a pasarlo a restar. Hacemos esa resta, 180 menos 125, ¿cuánto da? 55. Listo, gracias. Y entonces quiere decir que este ángulo es de 55 grados. Beta vale 55 grados. Y de esa manera pues ya calculé los dos lados que faltaban y determiné el ángulo que faltaba. ¿Listo? Ahora,
preguntas. ¿Nada? ¿Se entiende? ¿Es Todo trabajable? claro. Ay, bueno, no me escuchan. Listo, entonces vamos a hacer esta tarea. Pues ahorita en este momento no, para digamos los que quieran de pronto practicar. Entonces vamos a resolver este triangulito. Listo, entonces ese queda de tareita, van a resolver. ¿Y qué es resolver? Pues resolver es hallar el valor de h, hallar el valor de y hallar el valor de alfa. Eso es resolver. ¿Qué van a utilizar? Lo mismo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, para los que están tomando nota, ese sería el triangulito a resolver. ¿Listo? Bueno muchachos, entonces por hoy no es más, los dejo porque pues estoy ahorita también simultáneo con otra actividad y yo creo que nos vamos a seguir reuniendo así por la noche, 30 minuticos, 40 y vamos despejando dudas. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención Bueno, profe, gracias. y, y nos vemos el sábado. Este sábado es virtual, ¿cierto? Este fin Sí, de semana. señor. Listo. Bueno, entonces yo organizo con los muchachos del sábado. Que estén muy bien, muy buenas noches. Hasta pronto. Chao, profe.